un ajuste de los gastos que no son indispensables, focalizar el gasto y además financiarlo de una manera sana. ¿Cuál es esa manera sana? Tenemos ya 950 millones ofrecidos por el BID y Banco Mundial, aprobados por la Asamblea Legislativa. Entonces ya tenemos una fuente sana de financiar ese déficit fiscal. Así que el 2009, pese a los 900.000 millones, está financiado. Ahora esto es como decir, ok, vengan los 900 millones más, pero después hay que pagar esos 900 millones. Sí, pero ¿con qué lo vas a pagar, Nacho? Con el crecimiento futuro. Puede salir mucho más caro al país el no endeudarse. No inyectar ese dinero. En este momento, si el país no tiene un financiamiento de largo plazo adecuado, el país va a seguir decreciendo, las finanzas públicas van a seguir empeorando y todos vamos a estar arrepentidos de no haber aceptado un mayor financiamiento. Tu posición es, hay que ir a los préstamos. Sí, de una manera sana, razonable y obviamente que cuadren las cuentas en el mediano plazo, que es lo importante. ¿Concuerdas con eso, Luis? Nacho, yo creo que hay que ir a lo que hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones, a los presupuestos plurianuales. Eso quiere decir que uno no puede ver un año aisladamente de lo siguiente, ¿verdad? Hay que ver... ¿Se está pensando ya en eso? Sí, se está viendo la posibilidad de resolver... ¿Está viendo el nuevo gobierno? El problema en conjunto se está viendo ahora ambos equipos, el 2009, 2010, 2011. Tiene que verse en conjunto, Nacho, o sea, porque el bono del 2011, por ejemplo, que hay que pagar, que son 653 millones de dólares, que ya existe una fuente de financiamiento en este momento contratada con el Banco Mundial y con el BID, puede hacer que se tenga que utilizar esos recursos este año, en el 2009, y quede desfinanciado el 2011. Entonces tienes que tomar decisiones también hoy para resolver el problema del bono del 2011, porque si no generas temor en los inversionistas y eso te genera un problema de calificación. También tienes un problema con los subsidios, que ya se mencionaba. El gobierno anterior había tomado una serie de decisiones sobre subsidios eléctricos, de gas, de agua y transporte público, ¿verdad? Que hay que reanalizarlo. Creo que ha sido muy claro todo el mundo de que hay que focalizar esos y que puede haber importantes ahorros también ahí. Creo que hay ciertas medidas de ingresos también que se pueden tomar y deben de tomarse para tratar de llevar algunos ingresos adicionales al fisco a pesar de la situación. Y creo que por el otro lado hay que tratar de cerrar la brecha con préstamos. Bueno, entonces ahí... ¿Nadie pudiera estar pensando en mayores impuestos? Yo creo, Nacho, que es difícil en este momento pensar en ir a sacarle recursos a una población que está muy golpeada por las circunstancias y que lo que se necesita es una política... ¿Incluido el que más tiene? Incluidos todos, Nacho, porque recuerda que en este momento lo que tiene que ocurrir es que venga el gobierno a compensar la falta de actividad del sector privado. La falta de actividad del sector privado te produce menos IVA, te produce menos renta, te produce menos recaudación. Entonces, el gobierno tiene que venir e inyectar recursos a la economía. Pero ¿cómo es lo importante, verdad? Enfocándose... Obra pública, básicamente. Un poco en la obra pública, pero principalmente, Nacho, política social. Política social para compensar a las personas más pobres que no caigan en una situación de desesperación y en las personas de clase media que no caigan en pobreza, ¿verdad? Porque si no, tienes un problema social muy importante en el país que no puede darse el lujo, ni esta sociedad ni ninguna en el mundo, de poder enfrentarlo con un recorte de gasto que, adicionalmente al recorte de gasto que tiene que hacer el sector privado y que genera desempleo, si el sector público además viene y hace ese recorte de gasto, es doble efecto contractivo en la economía, te lleva a una recesión más fuerte, te lleva a menos ingresos, te lleva a un problema cíclico. Entonces, el gobierno tiene que hacer una política contracíclica, de esta manera, de inyectar recursos a través de endeudamiento que vas a tener que pagar en el mediano plazo. Entonces, por eso no puedes ver el 2009 aisladamente, porque probablemente el 2010 va a ser muy complicado, 2011 tienes estas deudas que pagar y por lo tanto tienes que pensar ya, y por eso creo que se ha hecho mucho énfasis en el tema del pacto fiscal. Un pacto fiscal que pueda haber los próximos 5 años en conjunto, con un énfasis, por supuesto, en los 3 primeros años y luego los 2 siguientes, porque lo que se haga ahorita de política contracíclica y de mayor endeudamiento va a generar a la larga más impuestos para poder pagarlo. Ok, Juan Héctor, ¿hay una diferencia en tu pensamiento con lo que se ha dicho? Sí, yo creo que es, no me vas a interpretar mal, pero sería, digamos, un enfoque ortodoxo de cómo manejar una situación fiscal particularmente delicada en momentos recesivos. Yo quisiera introducir también el nuevo escenario político, porque aquí como que hemos ignorado una realidad, que ya la estamos viviendo. Luis hacía alusión, por ejemplo, a la focalización, a privilegiar, digamos, las transferencias, como se llaman, de subsidios, a la gente más vulnerable. Y eso lo ha mantenido la empresa privada. Lo que tenemos acceso a los medios, lo hemos venido martillando. Y eso hemos estado en línea con FUSADE. Rafa mencionaba, por ejemplo,
cómo al eliminar el subsidio, ¿verdad?, se le quita una presión a la CEL, porque estamos comprometiendo recursos para invertir en un sector que es clave para el futuro del país. Porque esta situación va a pasar, pero no debemos de perder la perspectiva de largo plazo. Pero el tema de los subsidios, ya que tú mencionaste mi libro, además le estás haciendo promoción gratuita. No, claro. Fíjate que un tema que yo empiezo a analizar ahí es el primer plan del gobierno del presidente Cristiani. Ahí hay una evaluación ex post que hizo la licenciada Mirna Líbano de Márquez, donde enfatiza y dice ahí cómo estaba en la agenda del primer gobierno de Arena la eliminación de los subsidios generalizados. En un momento en que se tenía, digamos, el respaldo de los organismos internacionales que no habían visualizado cómo los programas de ajuste podían resultar bastante dañinos, especialmente para los pobres. Hoy estamos en un escenario diferente, la gente se ha creado expectativas. Y hay gente, hay que decirlo con toda franqueza, todavía están en la mente de esa cantidad de empleos que se van a generar. Gente que anda pidiendo empleo en el sector privado están preocupados porque no se pierdan fuentes de trabajo. Por la cuestión de la estabilidad social, la cuestión de la reactivación de la economía, o por lo menos crear las condiciones para minimizar los impactos de un contexto internacional adverso. Pero ¿cómo se hace en esta transición política para negociar ese tipo de apoyos que necesita las finanzas públicas, pero que al final las necesita el país? No solo para enfrentar, repito, las consecuencias de la crisis, sino que para atemperar un poco esos cambios abruptos que unos por lo menos visualizaban con el cambio de gobierno, que afortunadamente se está teniendo un diálogo. Aquí tenemos 2 personeros de la Comisión de Transición. Entonces, en esa perspectiva yo creo que hay que empezar, primero, no alarmar a la gente, pero eso parte de un supuesto fundamental, que tenemos que tener claridad sobre qué problema estamos hablando. Aquí lo hemos dicho muchas veces. El primer paso para solucionar un problema es conocer y aceptar la existencia de un problema. Pero hace 6 meses no se imaginaba uno que podía tener una situación tan complicada, problemas de cajas. Es decir, yo me he dado cuenta que en el sector empresarial ya hay preocupaciones porque hay cuentas pendientes. Y eso significa comprometer recursos que ya se pagaron en términos de salarios, en inventarios y todas esas cosas. Y no tiene acceso al crédito como sería deseable por las circunstancias también que ya conocidas. Correcto. Entonces, debemos de empezar a ver las cosas más que con un análisis económico puro, sin un sentido de economía política, porque de aquí en adelante creo que vamos a necesitar más ese ingrediente y más salirnos de las cosas así muy puntuales. Claro. Hay que manejar los escenarios que se van a tener que enfrentar en la Asamblea Legislativa. Uno esperaría que el llamado a la unidad que ha hecho el presidente electo y lo que decía, por ejemplo, en los medios ahora el presidente Saca, no sé cómo fue la figura que utilizó, como que entorpecerle el paso al presidente electo sería como... No hay que quebrarle las piernas al país. Y a mí me parece muy importante ese mensaje de don Tony, pero también la gente que va a ser gobierno, especialmente aquellos que siguen creando muchas expectativas de que la solución, aquellos problemas por largamente postergados se van a solucionar en esta situación, es bien difícil. Y el presidente tiene que mandar el mensaje de calma. A mí me parece muy buen mensaje, digamos, porque está mostrando una madurez política que no teníamos en el país. ¿Vieron ustedes hoy día el partido del Barça? ¿No? Sí. ¿Se dieron cuenta que ganó? ¿Quién? Sí. El Barça, campeón de la Copa del Rey. Importante. Claro. Pero se dieron cuenta de lo que ocurrió en los últimos minutos cuando un aficionado del Atlético de Bilbao le tiró una botella, parece, de plástico, parece que era, a un jugador del Barça. Y a pesar que ese estadio estaba completamente con el Atlético de Bilbao, porque era el local, y el Barça le iba ganando, cuando ocurrió esto, los mismos aficionados fueron los que dijeron, fue ese señor. Y llegó la policía y se lo llevó preso. Correcto. Pero los mismos aficionados. Ahí no hubo nadie, digamos, fue cómplice de nada. Los mismos. Alguien me dijo por ahí, eso es primer mundo. ¿Ah? Ojalá en política también fuéramos capaces, digamos, de actuar de esa manera. Qué bueno que introdujiste ese tema. Sí. Porque hay espacios todavía para pensar en esas cosas, en el deporte. Y eso manda también a la psicosis colectiva un mensaje también de tranquilidad.
Me gusta que haya... Gracias. Hay que hacer préstamos. Necesitamos dinero, pero también hay que ajustar el presupuesto. Creo que es otra de las cosas. Voy a partir contigo ahora, Luis. Hay que hacer ajuste al presupuesto. Creo que es una cosa, digamos, que tú que estás en la Comisión Anticrisis y que has sido invitado por el presidente electo, ¿está de acuerdo el presidente en hacer ajuste a este presupuesto? Yo creo, Nacho, que el presidente electo y su equipo ha sido bien claro en decir que los subsidios generalizados no era una opción, ¿verdad? Y eso todo el mundo lo ha sostenido en el país y que había que focalizar. Focalizando subsidios se libera una buena cantidad de recursos en lo que resta del año. Hay que ser claros también. O sea, ¿deberíamos esperar más focalización de subsidios de lo que se ha dado hasta ahora? Yo creería que sí, que por ahí puede venir un ajuste importante.